Baruch haba Beshem Yahuwah, Am Yisrael, le saluda su ad, el rabino Abiyahu ben Yisrael. Vamos a continuar con esta segunda parte de Rompiendo Maldiciones. Hay una consecuencia, quizá el tema que pudiera nombrar a esta enseñanza, consecuencias contra la desobediencia. Todo el mundo, el ser humano por naturaleza, su corazón, nace la rebeldía, nace la desobediencia. ¿Por qué me tengo que sujetar? ¿Por qué tengo que hacer esto o aquello? ¿Por qué debo de creer en alguien? Esto es una condición constantemente que hay en nuestra mente, en nuestra vida, formando la idea que hay alguien superior a todo lo que existe. Una fuerza, una energía, como la gente quiera llamarle, pero debe de existir dentro de nuestro interior una necesidad, un conocimiento de saber que hay alguien superior, alguien inteligente que puede realizar, hacer todo lo que tiene en su mente y en su corazón. La idea, todo lo que nosotros podemos ver, ha sido la obra diseñada perfectamente por alguien que tuvo el deseo de formar un mundo con un sol, con una luna, con nubes, con árboles, con animales, con muchas cosas a nuestro alrededor, minerales, materiales preciosos, para que a nosotros nos sirviera y pudiéramos vivir en este mundo. Esto nos habla de un propósito, tener un propósito, un ideal para cada uno de nosotros. Algunas personas logramos descubrir el camino, logramos descubrir en nuestro interior, llegar a conocer, tener esa conciencia de que hay alguien que verdaderamente está interesado en mi vida, está interesado en mi persona. En diferentes lugares, en diferentes épocas, cada uno de nosotros hemos buscado una mejor respuesta. Esta es la mejor respuesta para mi vida. Durante mi infancia, que yo crecí en una iglesia, en una comunidad católica, hasta la edad de 17 años. En ese entonces yo quería ser un sacerdote. Tengo familia que ha estado involucrada, hermanos de mi papá, 3 hermanos de mi papá, 2 son sacerdotes, una que era una monja, y 3 hermanos más que tuvieron hijos, que sus hijos se convirtieron en religiosos. En la casa de mi padre solamente faltaba alguien que fuera una persona dedicada, como un sacerdote, un seminarista. A mí me nacía esa intención, ese deseo. Yo quería ser un sacerdote a la edad de 12 años. Yo participaba en un grupo donde cantábamos en una misa, tocaba en una misa, conocí seminaristas, yo pasaba el fin de semana, sábado y domingo con ellos, y estaba yo metido ahí en un seminario de forma voluntaria. No estaba yo inscrito, pero era de forma voluntaria. Yo quería ser parte de eso, convivía con ellos, iba yo a algunos lugares acompañando a los seminaristas, pero no era el plan de Yahuwah, no era para mí. Mi deseo era servirle, pero no era ahí ese lugar. A la edad de 17 años hasta los 40, 41 años que yo conocí de ser cristiano, que fue donde yo me casé en esa comunidad cristiana, que por cierto mi boda fue muy relacionada con una boda hebrea israelita, pero ya estaba en mi interior el deseo. Estuve en diferentes escuelas como preparándome, aprendizaje, y también fui a muchas misiones. Hice muchas misiones en diferentes lugares. Compartía yo la palabra en los autobuses, en la calle, repartía yo folletos, volantes, como hoy en día se hace por todos lados. Me disfrazaba yo de payasito, me disfrazaba yo de
de actor para llevar el mensaje, que eso era lo que yo quería. Desde los 17 años hasta los 41 años que yo hice todo esto, tuve una comunidad de niños de escasos recursos. Llegamos a tener esta comunidad más de 1000 niños, niños pobres, que nosotros llevábamos la palabra. Yo era el director de esa comunidad, pero no era ahí el lugar. Después de estudiar en diferentes escuelas, no entiendo por qué razón no fui nombrado como pastor, y ahora lo entiendo. Yahuwah no quería que yo estuviera ahí, pero mi corazón estaba constantemente llenándome de las cosas de la Biblia. Yo quería servirle a Yahuwah, como en algún momento yo le dije, de la edad de muy niño, yo le dije, yo quiero servirte, pero también quiero casarme, tener una esposa. Bueno, con el sacerdote pues era imposible, porque ahí se supone que no se deben de casar, pero sí se casan los sacerdotes. En el cristianismo, los cristianos evangélicos sí se casan, pero no era ahí mi plan. Hasta la edad de 42, 43 años aproximadamente que yo conocí el nombre de Yahuwah. Y esto es en lo que ahora yo estoy enseñando, porque verdaderamente marcó completamente lo que ha sido mi infancia. Yahuwah me ha estado llevando campamento en campamento, de un lugar a otro, para traerme verdaderamente a lo que hoy puedo asegurar que es la voluntad de Yahuwah que yo esté compartiendo. Hemos estado descubriendo muchas cosas que antes no habíamos visto. Primeramente, quiero leerles en relación a esta enseñanza sobre rompiendo maldiciones, específicamente sobre el capítulo 26 del libro de Levítico, Vayikra. Nos dice así, verso 13: Yo soy Yahuwah tu creador, quien lo sacó de la tierra de Misraim. Si lo hablamos de forma personal, es quien te sacó a ti de la tierra de Misraim para que no seas esclavo. He roto los barrotes de tu yugo. Aquello que me tenía encarcelado, aquello que me tenía esclavizado, dice, yo soy Yahuwah, tu creador, yo he roto esos barrotes, ese yugo, y los hice caminar erguidos. Si hablamos de forma personal, y te hice caminar de forma erguida, es decir, con la mirada en alto. Verso 14. Pero si no me escuchas y obedeces, no haces todos esos mandamientos, y si mis estatutos rechazas, es decir, los bejukotai, mis estatutos, o si mis juicios, mishpatai, mishpatim, los juicios, aborrece tu alma para no obedecer todos mis mandamientos, mitzvotai, sino que quebrantas mi pacto. Esto es impactante. Esto es lo que nosotros debemos conocer. Primero, antes de conocer las cosas de Yahuwah, yo vivía como un esclavo. Yo vivía como un prisionero. Prisionero en esta tierra, prisionero en este mundo, en esta condición, aún prisionero de la misma religión. ¿Por qué les digo de la misma religión? Porque aquí nos habla en estos tres pasú, tres versos, 13, 14 y 15, nos dice que Él fue el que nos sacó de la esclavitud. Y nosotros tenemos que obedecer sus mandamientos, sus hukim, sus estatutos, sus mishpatim, sus ordenanzas. Nosotros tenemos que obedecer completamente todo, porque este es el pacto que Yahuwah ha hecho conmigo, con mis padres, con mi descendencia, con mi linaje. ¿En dónde fue hecho este pacto? En el desierto. Curiosamente,
vamos a hablar sobre esta situación, pero va a haber una tercera enseñanza. Así es de que usted tiene que preparar primeramente su corazón para una verdadera liberación, un verdadero rompimiento de cadenas, de ataduras, de maldiciones generacionales, y que nosotros también podemos ser partícipes para las generaciones que vienen adelante, es decir, nuestros hijos. Yahuwah nos libera y nos da un Torah. La palabra Torah quiere decir instrucción, la instrucción de Yahuwah. También quiere decir ley, porque ahí dentro de esos mandamientos, estatutos y ordenanzas vienen leyes jurídicas que a nosotros o nos ayuda o nos perjudica. Como en cada país existen leyes jurídicas que defienden tus derechos o también te hunde por esos derechos que no tienes o pierdes por esos derechos. Por esa razón Yahuwah nos dio este Torah, esta instrucción, para que nosotros jurídicamente hablando aquí en la tierra como en el Shamaín, nosotros fuéramos libres. Resulta que nosotros no podemos cumplir el Torah, por lo tanto, hay una maldición para todos aquellos que no cumplan ese pacto. Yo quiero preguntarle, ¿usted puede cumplir absolutamente todo lo que dice el pacto de Yahuwah? La respuesta es no. Sin embargo, Yahuwah envía una respuesta. Yo no puedo enviarlo, pero Yahushua HaMashiach sí lo puede cumplir. Por lo tanto, el castigo que a mí me correspondía llevar, lo lleva Yahushua, para que todo aquel que cree en Yahushua sea libre. Pero Yahushua me libra de la maldición del Torah, de la maldición por causa del pecado que yo no puedo quitar de mi propia vida por condición de mi propia carne. Esa maldición es puesta sobre Yahushua y él la lleva al madero de ejecución. Quiero que usted sepa que este plan de redención de parte de Yahuwah por medio de su Hijo Yahushua HaMashiach es para mi bien, para el bien de usted, para el bien de la humanidad. Por supuesto, esto es para todo aquel que quiera y se acerque a Él. Entonces, el cumplimiento de los mandamientos, el cumplimiento del Torah, toda la obra, la instrucción que ha sido diseñado para que yo lo lleve a cabo, esto no está obsoleto. Tampoco tengo que quitar absolutamente nada. Algunas cosas no las puedo hacer o no las puedo cumplir por razones de que no hay templo, no hay sacerdote, no hay Kohen Hakadol, no puedo ofrecer sacrificio. Los mandamientos, los estatutos y ordenanzas que sí puedo llevar a cabo, estoy obligado a cumplir. Por supuesto, esta obligación también es voluntaria porque Yahuwah no nos obliga, sino esta es una decisión personal. Si yo lo quiero seguir, si yo quiero servir, si yo quiero obtener esa bendición, entonces tengo que someterme, tengo que seguir el pacto que Yahuwah estableció. Este es el pacto. Vamos a abrir nuestra enseñanza, a comenzar a hablar de esta enseñanza. Las consecuencias contra la desobediencia o por causa de la desobediencia. Es en este video del tema rompiendo maldiciones. Hablando acerca del capítulo 26 de Levítico. Ese va a ser nuestro libro y capítulo específico que vamos a ir desarrollando pasuk por pasuk o verso por verso. Hay consecuencias de la desobediencia al pacto. Hay un pacto entre Yahuwah y su pueblo Israel. Hay condiciones y consecuencias para la convivencia y relación entre ambos. La condición para poder permanecer en el pacto y obtener los beneficios del pacto, que es la bendición a los mandamientos. La obediencia a los mandamientos. Es por medio de esta
Obediencia es que llegamos a la bendición. La consecuencia de la obediencia son las bendiciones. La consecuencia de la desobediencia son las maldiciones. Ahora, usted no debe de perder este detalle. Cuando yo estuve en los otros campamentos, yo no cumplía todo el Torah. Yo no guardaba el Yom Shabbat, yo no guardaba las celebraciones de Yom Kippur, de Sukkot, de Yom Teruah, lo que nos dice el capítulo 23 de Levítico, que nos habla ahí de las 12 Moedim, 12 celebraciones que son de Yahuwah, que nosotros estamos obligados a llevarla. Yo no cumplía, por lo tanto, yo estaba, nuevamente les puedo decir, yo estaba en esclavitud. Estaba bajo el yugo del pecado, porque yo no había podido ser libre. Aunque conocía parte de la Biblia, aunque conocía y había estudiado en institutos bíblicos, eso no me hacía que quitara mi pecado, mi yugo de la esclavitud, inclusive de la religión. Sino que cuando conocí del nombre de Yahuwah y comienzo a tener un interés por el Torah de Yahuwah, a descubrir palabra por palabra, ordenanza, mandamiento que nosotros tenemos que llevar a cabo para poder acercarnos a Yahushua HaMashiach y ser llevados al Shamaín, a la presencia de Yahuwah, entonces me doy cuenta que yo vivía en prisión aún estando en la religión. Esto es impactante. Hoy en día se habla en la religión, se habla mucho de prosperidad. Los 5 pasos para que tú seas próspero. Los 10 pasos para que tú seas bendecido grandemente. Los 3 pasos para que tú esto y aquello. Pero, ¿cuántos mandamientos nos dejó Yahuwah para que nosotros los obedezcamos? Ese es el pacto, un pacto matrimonial. No es cualquier pacto, es un pacto de matrimonio. Quiere decir que cuando venga Yahushua HaMashiach, primeramente va a venir por su pueblo. Algo impactante que yo no me había dado cuenta, creía que era parte de esta estructura religiosa en la cual yo iba a participar de las bendiciones de la Escritura, me di cuenta que no. La religión no puede otorgar esa grande bendición. Solamente lo hace el Torah de Yahuwah. La instrucción, todo el libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, para que me pueda yo dar a entender. Ese es el Torah de Yahuwah. No solamente los 5 primeros libros, porque también están los escritos, los Ketubim, para darnos información y revelarnos cuál es la voluntad de Yahuwah. Yahushua viene hace 2000 años y dice, yo les dejo estos 2 mandamientos. Pero con estos 2 mandamientos nos dice que cumple toda la ley. Amar al prójimo y amar a Yahuwah. Si yo amo a Yahuwah con todo mi corazón, yo voy a amar su Torah, su palabra, su escritura. Si yo amo a mi prójimo por cuanto yo le respeto y no violo sus derechos, no abuso de él, entonces estoy siendo partícipe, tanto con Yahuwah, con mi prójimo. Estoy compartiendo esa grande bendición. Hablamos sobre la palabra apostasía. En la enseñanza anterior hablamos y dijimos qué significaba, algo que comúnmente muchos de nosotros y se va a estar escuchando constantemente a partir de estos momentos. Usted va a escuchar mucho acerca de esta palabra apostasía. En griego significa deserción de la verdad, es decir, son desertores de la verdad. Lo que hasta ese momento consideramos que es la verdad, ya sea una Biblia o una escritura, consideramos que es la verdad, por eso tenemos temor, por eso venimos a Él. Significa también apostasía revuelta, abandono, esto es en relación a la escritura. Abandonamos la escritura, nos apartamos de la escritura, nos divorciamos de la escritura, nos alejamos, y esto es lo que sucede no solamente en la religión, aún dentro de esta congregación que conoce el nombre de Yahuwah, sucede lo mismo. No solamente allá, sino también aquí sucede lo mismo.
En hebreo, esta palabra apostasía correspondiente, hay diferentes palabras para describir este comportamiento de revuelta, de abandono, de divorcio, de apartarse, de alejarse, de blasfemia en contra de la palabra de Yahuwah. Tenemos Meret, que es rebelión, Baal, que es traición, y me hicieron una observación la vez pasada, el Moré Joseph de Ciudad Juárez, me dijo, ¿qué más significa Maal? Porque Rabino Netanyahu habla sobre Maal como gobernante, como reino soberano. Ahorita lo vamos a ver. Esta palabra Maal, que significa traición, infidelidad, transgresión, actuar encubiertamente. Encubiertamente como alguien que tiene un doble propósito. La palabra Maal, que con el Strong, este es Strong diferente, Strong 4605, que viene de otro, significa superior. Se escribe muy parecido, también se puede llegar uno a confundir con esta pronunciación, pero significa superior. Usado en referencia también para arriba, encima, sobre la cabeza, la cima, cumbre, altamente o en alto, como muy parecido a la palabra Rosh en significado, pero también quiere decir soberano, majestuoso, alguien que está en la cabeza. Ese es el significado que cuando se refiere nuestro rabino Netanyahu a esta palabra Maal, también significa. Lo único que cambia es el Strong, aunque la palabra se pronuncie igual. Meshuvah, apostasía, significa desvío. Esta palabra que es Meshuvah, hablamos en la enseñanza anterior, es desviarse pero en contra de la voluntad de Yahuwah. Es decir, aquí tenemos a Yahuwah y nosotros le damos la espalda. Es volver, pero no volver a Yahuwah, sino volver a nuestro pasado, a lo que hacíamos antes, a lo que éramos antes. Ese es volver a lo que nosotros éramos antes. Hablamos también, bueno, ahorita voy a hablar de esto, pensé que era la enseñanza anterior. Esta palabra Meshuvah, que también está relacionada con apostasía, significa desvío, rebelde, rebeldía, rebelión, que viene de Shub, que significa volverse, retirarse, alejarse, arrepentirse, cambiar. Nosotros podemos utilizar esta palabra de dos maneras. La palabra Teshuvah, volver con dolor al Torah de Yahuwah, a la palabra de Yahuwah, por supuesto es a Yahuwah, pero nosotros podemos volver a nuestro pasado, a lo que éramos antes, a la sociedad con la que vivíamos. Yo, por ejemplo, puedo decirles, en contexto con lo que mencioné al principio, esto no estaba preparado, la verdad, puedo decirles que yo no quería hablarles de en dónde estuve yo metido, en la iglesia católica, en la iglesia cristiana. No era mi propósito, pero salió y lo tuve que decir. Pero Yahuwah tiene propósitos, Yahuwah tiene razones el por qué se mencionaron. Dice esta palabra, Shub, también es volver, pero al pasado, a lo que antes éramos. Es como si yo, después de conocer el nombre de Yahuwah, el Torah de Yahuwah, ver lo precioso que es escudriñar el hebreo, las palabras en hebreo, su significado, y después de un tiempo no tengo interés, ya no hago Yom Shabbat, ya comienzo a alejarme, comienzo a apartarme por diferentes razones. Ahora regreso a donde antes era, a donde antes estaba, ya sea a mi antigua religión o a mi pasado, con mis antiguas amistades, con mis antiguos caminos y cosas que hacía yo antes, regreso a lo mismo. Esto es también Shub, regresar al pasado, lo que antes hacía.
Esto está relacionado, quienes llegan a hacer este tipo de acciones, están relacionados con lo que nos dice esta palabra. Vamos a ver dos. Proverbios, Mishle, capítulo 26, verso 11. Y segunda de Kifa, segunda de Pedro, 2, 20 y 21 y 22. Vamos a leer lo que nos dice Proverbios. Como perro que regresa a su propio vómito, así es el tonto, el necio, que vuelve a hacer, que vuelve a repetir su locura, su necedad. Estas mismas palabras hacen eco en los oídos de Kifa, el Talmid Kifa. Dice, segunda de Pedro 2:20, y estos que han escapado de la abominación de la tierra. Esto es impactante porque lo que leímos en Levítico capítulo 26, verso 13, que Yahuwah ya rompió los barrotes, el yugo. Yahuwah ya nos sacó de ese lugar de Misrayim. Misrayim significa el mundo, también significa las naciones paganas. Por lo tanto, por consecuencia, ahí están dentro las religiones. Toda creencia, todo culto, todo servicio a cualquier dios pagano que pueda existir. La misma religión es catalogada como una de las religiones de entre todas las que hay alrededor del mundo. Estos que han escapado de la abominación de la tierra por el conocimiento del mar Yahuwah y nuestro Redentor Yahushua HaMashiach, si ellos regresaran, se humillaran en lo más profundo de estos, quedarían sepultados y el fin postrero le es peor que el principio. Vuelvo a repetir este pasú. Dice, estos, es decir, vamos a suponer, yo voy a hablar de mí, estos, hablando de mí, que han escapado de la abominación de la tierra por causa de Misrayim, de la religión, del mundo en el que estaba atrapado por causa de no obedecer los mandamientos de Yahuwah. Por el conocimiento del mar Yahuwah y nuestro Redentor Yahushua HaMashiach, esto es por favor inmerecido. Esto no es porque yo haya decidido. Yo en algún momento les dije, yo no estaba ni peleado ni con mi pastor, ni con ningún miembro de la iglesia, ni estaba triste, ni estaba con amarguras, ni estaba yo en laguna de que, ¿y ahora dónde voy? ¿Y ahora quién busco? No tenía yo problemas de decepción de que me hicieron esto en la iglesia. No, yo estaba perfectamente enamorado de las cosas que hacía en mi religión. Yo las hacía con todo ahabá, con todo entusiasmo. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Dice aquí esta segunda parte. Por el conocimiento del mar Yahuwah y nuestro Redentor Yahushua HaMashiach, dice, si ellos regresaran, es decir, si yo, después de haber conocido el Torah de Yahuwah, si yo regresara, dice, se hundirán, descenderán en lo más profundo de estos, quedarían sepultados, y el fin postrero, es decir, la segunda parte de mi vida, vendría a ser peor que el primero. Esto tiene una consecuencia. El que yo, una vez conociendo a Yahuwah, regreso a lo que, abandono lo que ya conocí, regreso a mi porquería que antes tenía, y lo digo de una forma alegórica, no porque en ese momento haya sido una porquería para mí, por el contrario, trajo mucha bendición para mi vida, pero ahora que conozco la bendición de ser verdaderamente libre por causa de escuchar y obedecer el Torah de Yahuwah, es mucho mayor. Por lo tanto, yo no voy a regresar a lo que antes era. Una persona escribió en un comentario en la enseñanza anterior. Otro judío, otro falso judío que quiere imitar, que quiere aparentar.
déjeme decirle que nosotros, como pueblo de Israel, al menos yo no soy ningún judío. Ni la congregación donde nuestro rabino Netanyahu nos enseña y nos muestra el Torah de Yahuwah, ninguno de nosotros somos judíos. Nosotros somos Am Yisrael. Uno de las 10 tribus que pertenece a alguna de estas 10 tribus de la casa de Efraín, nosotros somos Israel. Y por lo tanto estamos haciendo Teshuvah, volver en arrepentimiento con dolor al Torah, a cumplir todas las escrituras, no solamente una porción, todas las escrituras. Y eso no me hace a mí ser judío. El concepto judío tiene otra finalidad. Yo soy israelita, Yisrael, del pueblo de Israel, no de la nación de Israel, no de los descendientes de los judíos edomitas. Yo soy Israel por cuanto obedezco, escucho y obedezco el Torah, la palabra de Yahuwah. Eso me hace ser Am Yisrael. Verso 21. Mejor les hubiera sido no haber conocido la carrera de la justicia, que después de haber conocido, se apartasen del mandamiento Kadosh, que les fue entregado, que les fue dado. Pero les ha acontecido el proverbio para amonestación: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el fango, en el barro, en el lodo. ¿Qué pasa cuando después de haber estado limpios, una vez que hemos conocido la verdad, y no estamos hablando de la verdad de una forma religiosa, sino ahora que conocemos el Shem Kadosh de Yahuwah, ¿qué pasa? Ya fuimos limpios, ya hemos sido liberados de los barrotes de la esclavitud, de Misrayim, en donde nos encontrábamos en la religión. Teníamos en la religión buenos propósitos, buenos deseos, buenas intenciones, buenas acciones, buenas obras que hacíamos de caridad, de penitencia, de lo que sea. Ayudábamos al enfermo, ayudábamos al necesitado, ayudábamos al pobre, ayudábamos a todo mundo. Nos quedábamos nosotros con una satisfacción de haber ayudado. Esto ayudó para que mi corazón se presentara delante de Yahuwah, porque así le plació a él. Yo les comenté hace un momento, yo no tenía ningún problema con nadie en la congregación donde yo estaba. Yo estaba bien, yo estaba tranquilo. Un día simplemente apareció en mi computadora un video llamado Caín no es hijo de Adán. Yo dije, esto yo nunca lo he escuchado. He estado por lo menos en 5 escuelas bíblicas y nunca lo había escuchado, ni siquiera mencionado. Por más de 30 años, dice 20, por más de 20 años, casi 25 años, y nunca había escuchado ese tema. Caín no es hijo de Adán, nunca. Empiezo a ver el video. Una vez que comienzo a ver esa realidad que a mí estaba marcando un cambio en mi vida, yo tomo la decisión de investigar, asegurarme que esto que estaban enseñando era verdadero. Me doy cuenta que yo había estado en un lugar provisional, temporalmente. Entonces, después de un mes, 30 días, yo rompo completamente toda relación con mi pasado. Ya no quiero saber nada, porque ahora lo que he descubierto, el tesoro que he descubierto del nombre de Yahuwah, yo me quedo con él. Yo ahí me voy a estacionar. Aquí es donde Yahuwah había preparado mi corazón desde muy pequeño. Aquí era el lugar donde él me iba a traer para enseñarme su nombre. Esa es la razón por la cual yo ya no puedo volver, porque yo ya rompí como lo hizo Elisha, el discípulo de el discípulo de Elías, que es Eliseo, Elisha. Él quemó la yunta de los bueyes. ¿Cuántos bueyes tenía? ¿Cuántas yuntas tenía?
Tenía 12 bueyes, tenía 6 yuntas, lo quemó, con esa yunta preparó la leña, ahí sacrificó a los animales para darlo de comer a todos los de su casa, a todos sus invitados. Imagínense matar 12 toros, ¿para cuánta gente alcanza? Para muchísima gente. Un cordero, un borrego normal de unos, no sé cuántos kilos tenga, pero por lo menos en Pesach sabemos que es de 1 año, no están muy grandes, y alcanza aproximadamente para 50 personas. Imagínense matar un toro. ¿Cuántas personas comen de un toro? Unas 200 personas, vamos a suponer 200 personas, suponiendo. Eran 12, muchísima gente comió. Cuando yo descubrí el nombre de Yahuwah, completamente rompí con toda esa relación que había en mi pasado, porque ahora hay libertad. Hoy en día yo no guardo rencor, ni puedo decir me enseñaron mal, me educaron mal, porque yo creo que esa no es la intención. Simple y sencillamente Yahuwah no me quería ahí, quería que yo cambiara, quería que yo conociera esta verdad, y hoy así ha llenado mi corazón, ha llenado mi vida de grande bendición. ¿Qué es lo que sucede después de que nosotros hemos sido limpiados? Hemos abandonado el pasado o el lugar donde no había grande bendición. Después de conocer la verdad y después de volverte y darle la espalda a Yahuwah. ¿Qué pasa, por ejemplo, si cuando tú vienes con algo que sucedió, ahorita lo voy a comentar, cuando vino Yahushua HaMashiach hace 2000 años, él vino a hacer una limpia, vino a limpiar, a purificar, vino a quitar todo dolor, enfermedad y muerte. Ya no había enfermos en el tiempo de Yahushua. Los muertos que resultaron en ese tiempo fueron resucitados. Todo dolor, malestar fueron curados, fueron sanados por causa de Yahushua. Vamos a ver lo que nos dice Mateo capítulo 12, verso 45. Entonces va y toma consigo 7 ruajot, 7 espíritus, demonios, peores que él, estando fuera, entran y habitan ahí. Y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación perversa. ¿Qué pasaría si yo, con el propósito que tenía Yahuwah para mí, estoy hablando para el rabino Abiyahu, él tenía un propósito, un llamado, algo para mí, me lo mostró, yo lo tomé, el nombre de Yahuwah, yo acepté, y después de caminar un tiempo, el tiempo que sea, en emuná, en fidelidad, yo renuncio, porque ahora ya soy libre, ya soy limpio, y yo renuncio, ahora me convierto como un perro que regreso a mi vómito. ¿Qué es lo que sucede? Dice aquí este pasú 45, que ese demonio, ese espíritu que salió de mí por cuanto yo ya era libre, va, toma otros 7 espíritus, peores que él, y estando fuera, entran. Dice, estando fuera, entran y habitan ahí. Y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Es decir, no quiere decir que antes estuviéramos bien o que antes nos iba mejor, sino la condición es comparativa. Antes, de repente teníamos esta situación o aquello, pero por cuanto yo deseché la voluntad de Yahuwah, de escuchar la voz de Yahuwah, y me volví como un perro a mi vómito, a mi propia basura. Esto solamente lo he visto una vez. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, pero yo ya lo vi una vez. Soy testigo ocular de que vi a un perro que estaba, así se le sumía su estómago, su panza, y de repente volvía todo lo que había comido, todo lo que tenía.
Y al cabo de que se le quitaba ese espasmo, esa contracción que tenía en su vientre, se lo volvía a comer. Una sola vez lo he visto en mi vida y bueno, no es nada agradable, no es nada, es muy asqueroso ver todo eso. Cuando estuvo Yahushua HaMashiach, estuvo limpio toda la casa y muchos demonios fueron expulsados. Estos demonios tenían bajo opresión al pueblo de Israel. Predominaban las enfermedades, la muerte, la pobreza, la avaricia, la lujuria, la envidia, el odio, etc. Ellos fueron librados, mas era necesario que Yahushua HaMashiach cargara con todas estas maldiciones. Así que él mismo se ofreció como sacrificio vivo, sin mancha, llevando la mancha de todo el pecado de condenación, para que ya no viviéramos bajo esclavitud, bajo condena, sino que ahora fuéramos libres. Mas el hombre no quiso obedecer sus mandamientos, estaba más enfocado en satisfacer su propio beneficio, en dominar al mundo, subyugarlo, exactamente como se encuentra el día de hoy. Vamos a leer Vayikra capítulo 26, verso 31. Los versos anteriores lo hemos visto desde el verso 13 hasta el verso 46, me parece que tiene este capítulo 26. Hasta ahí vamos a leer. Ahorita estamos en el verso 31. Y convertiré tus ciudades en ruinas. Esto es la condición si yo no quiero obedecer el Torah de Yahuwah. Hablamos la enseñanza anterior sobre 7 veces iba a venir el castigo por causa de la desobediencia. Y aparece 4 veces, 7 veces, que dijimos que eran 7 por 4, 28. 28, y lo relacionamos con los siglos que el pueblo de Israel ha estado por causa de desobedecer el Torah en ese mismo cautiverio. Suceden 2 condiciones muy diferentes. Una condición sucede para la casa de Israel, las 10 tribus del norte que se fueron y hasta la fecha no han regresado. No hemos regresado porque Yahuwah nos está llamando de todos los rincones del mundo, nos está tomando unos que quieren obedecer, que sí queremos obedecer su Torah, y de ahí nos está tomando para que cuando Él regrese por segunda vez, aquellos que sí decidimos obedecer, que son dentro del pueblo de Israel, viene por su calá, por su novia, se efectúa una boda para vivir por la perpetuidad. Dice el verso 31, y convertiré tus ciudades en ruinas, destruiré tus lugares sagrados, tus santuarios, para no oler el aroma de su incienso. Aquí nos está hablando de la destrucción que ya venía o nos estaba hablando por causa de desobedecer. Yahuwah iba a destruir todo lo que el hombre hiciere por su propio mérito. Principalmente el Beit HaMikdash que había construido Salomón fue destruido por esa misma razón, porque habían contaminado el lugar Kadosh Kadoshim y habían puesto otras imágenes, otros ídolos, ya se estaba adorando a Asera, a Baal, ya habían puesto muchas cosas muy feas dentro del Beit HaMikdash. También lo vimos en una enseñanza anterior, en donde hablamos del rey Oshiyyahu, que él había rasgado sus vestidos cuando le fue entregado el libro del Torah para llevar a cabo las celebraciones de Hatzukot. Todo tipo de lugares Kadosh fueron derribados, fueron destruidos. El último fue después del año 70, cuando después de que vino Yahushua HaMashiach, fue destruido el último templo. Hasta la fecha no se ha vuelto a levantar ninguno. El concepto de la destrucción del templo antes Beit HaMikdash no aparece por primera vez en los escritos de los Nevi'im. No es ahí donde se dice que si ellos no cumplen, va a ser destruido, sino en este pasú, en el verso 31, convertiré tus ciudades en ruinas
y destruiré tus lugares, aquí dice, Mikdeshehem, tus lugares apartados. Pero esos lugares Kadosh, lugares apartados, se convirtieron en sagrados, se convirtieron en santuarios cuando comenzaron a meter imágenes que Yahuwah nunca les dijo que metieran. Cuando empezaron a adorar el sol, la luna, las estrellas, y a Baal y a Sera y todo lo que ellos quisieron, metiendo al mismo Beit HaMikdash. Yahuwah no pidió eso. Así es de que no aparece con los Nevi'im, con los que hablaban el nombre de Yahuwah, los mensajeros de Yahuwah, sino que aquí está escrito antes de que sucedieran las cosas. Como una advertencia del resultado si nosotros dejamos de cumplir los pactos y los mandamientos. Los Nevi'im, los profetas, no introducen cosas nuevas, sino que ellos desarrollan lo que ya está escrito en el Torah. Dice, Behashimoti Mikdeshehem, y destruiré tus lugares apartados, tus lugares Kadosh, Kadosh Kadoshim, que posteriormente se convirtieron en lugares sagrados y en santuarios. Esta palabra nosotros no las utilizamos, pero las estoy mencionando por causa de que ellos violaron el Torah de Yahuwah. Convirtieron ese lugar Kadosh en un lugar sagrado, en un santuario. Estos lugares fueron destruidos y edificados con la única finalidad de buscar apartarse para estar exaltando a Yahuwah, para buscar la presencia de Yahuwah. El lugar Kadosh fue diseñado para esto. El Beit HaMikdash, la casa de Yahuwah, dice, será llamada casa de tefilot, de oración, de petición, de súplica, de ruego, de intercesión. Ahí era el lugar donde nosotros teníamos que venir. Pero por causa de la desobediencia del hombre, se convirtieron en un lugar de adivinación, de adoración a demonios. Un lugar terrible, no por lo que había sido diseñado, sino por la actitud que había en el corazón dentro del hombre. Usted debe aprender a diferenciar estas palabras entre templo y Beit HaMikdash. Son dos cosas totalmente diferentes. Entre lugar santo, sagrado, lugar santísimo, y usted debe aprender lugar Kadosh, Kadoshim, apartado, separado. Usted debe aprender la diferencia entre sacerdote de Cohen, entre sacerdocio de Kejuná. Dos cosas completamente diferentes, que era lo que yo les hablaba al principio. Cuando yo era niño, joven, adolescente, yo quería ser un sacerdote, servirle, pero hoy que conozco a Yahuwah, me he convertido en un Kohanim, en un ministrador de su presencia, de su persona. Y hablo no precisamente por la categoría de Nevi'im, pero hablo lo que dice su Torah. ¿De dónde es extraído esta palabra? Del original hebreo para hablar su Torah. Dejé a un lado el griego para no hablarlo más, no seguir contaminando lo que estoy aprendiendo, sino hablarlo desde la fuente del hebreo, del original, en una jerga, en una mente, en una mentalidad, en una costumbre hebrea. ¿Por qué es necesario aprender? Pregunta, ¿por qué es necesario aprender? ¿Por qué es mejor ir practicando desde este momento que esperar hasta que estemos en el Shamaín? ¿Por qué debemos renovar nuestro vocabulario? En base a lo que les acabo de decir, de las palabras que debemos ir cambiando. ¿Por qué es necesario obedecer todo el Torah y no solamente lo que me conviene? ¿Por qué es necesario? Verso 33, Vayikra capítulo 26, verso 33. Y a ustedes los dispersaré entre las naciones, y sacaré después de ustedes la espada, y será tu tierra desolación, y tus ciudades desiertas. Aquí nos está hablando de las diferentes ocasiones en las que el Am Yisrael ha sido expulsado de la tierra de Canaán de una forma masiva. Primero,
Cuando la casa de Efraín o la casa de Israel, que es a la que pertenecemos nosotros, correspondiente a las 10 tribus del norte, la primera invasión que trajo la deportación de las 2 tribus y media de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, ocurrió en el año 734, antes de la era común o antes de Yahushua. Fue hecha por el rey de Asiria, Tilgat-Pilneser. Esto nos dice Primera de Crónicas, capítulo 5, verso 26. Ahí está escrito. ¿Cuándo fue? Dice en este Primera de Crónicas que los llevó a Jalá, a Jabor, a Ará y al río de Gozán hasta el día de hoy. Fíjense bien, estos fueron llevados a Asiria, las tribus del norte, y después Asiria envió su propia gente a poblar lo que ya se había desalojado de las tribus de las 10 tribus de la casa de Efraín. Él se lleva cautivo al pueblo de Israel y Asiria envía a su propia gente a poblarla, a llenarla. Esto es interesante porque aquí suceden eventos que hasta hoy en día se siguen peleando. Ahí están las noticias, los noticieros de lo que está sucediendo en este momento. Más tarde el resto de las tribus del norte también fueron llevados cautivo por el imperio neoasirio. Esto fue en el 722, antes de Yahushua HaMashiach. Estamos hablando ya de un tiempo del 734 al 722. Esto los dice Segunda de Reyes, capítulo 17, del 1 al 23. Ahí puede usted leerlo. ¿Qué dice Segunda de Reyes, capítulo 17, del 21 al 41? La tierra que ocupó Asiria, en lugar de las tribus del norte, incluso mandó sacerdotes para que se les enseñara a tener temor de Yahuwah, pero no hicieron caso. Antes se entregaron a la idolatría. Vea cómo lo que había sucedido y lo que está registrado en la escritura de Yahuwah, que vino un invasor. Esto fue un enviado precisamente de Yahuwah por causa de que ellos se habían rebelado en contra del Torah, y el mismo rey, ¿se acuerdan? Cuando fue dividido el reino, por causa de Jeroboam, que no quería que el pueblo de Israel viniera a Jerusalén a ofrecer sus sacrificios, él mismo levantó su propio altar, puso sus becerros ahí, sus toros, para que el pueblo de Israel los adorara. Años más tarde, este pueblo fue llevado cautivo por la desobediencia al Torah. Ya no querían saber de Yahuwah, ya no querían saber del Torah. Fueron llevados cautivos. Una vez estando cautivos, el rey de Asiria envía gente. Esta gente no conocía las costumbres porque además había leones que se los comían y fieras que los mataban. Entonces les dice: envíanos sacerdotes para que nos enseñen a tener temor de Yahuwah. Y aquí en el verso del 21 al 41 nos dice que aún ellos no se entregaron a Yahuwah, sino que se entregaron a la idolatría. Vamos a leerlo, Segunda de Reyes 17:34. Hasta el día de hoy, ¿cuándo es el día de hoy? Hasta el día de hoy. Ellos continúan practicando los rituales anteriores, es decir, las costumbres paganas. No tienen temor a Yahuwah y no siguen sus estatutos y sus ordenanzas, ni la instrucción, ni los mandamientos que había ordenado Yahuwah a Jacob, a los hijos de Jacob, a quien le dio el nombre de Israel. ¿Cuándo es que sucede todo esto? Hasta el día de hoy. Por esa razón hay todo ese conflicto en Palestina y todo ese problema, porque hasta el día de hoy no han querido hacerse responsables de seguir el Torah de Yahuwah. Punto número 2, o consecuencia número 2. Cuando la casa de Yahudá, que corresponde a las 2 tribus del sur, Benjamín y Yahudá,
Ellos fueron llevados al exilio en el año 586 antes de Yahushua, y este exilio duró 70 años. Ellos regresaron en el año 516, desde el 586 hasta el 516. En el año 446, antes de Yahushua HaMashiach, fue el Aliyat Teshuvah de la casa de Yahudá, el año del perdón de la casa de Yahudá. Por esa razón ellos continuaron conservando la escritura, el Torah, porque ese era el propósito. Ellos tenían que cuidar. De hecho, en la formación de las 12 tribus de Israel, vamos a suponer que este es el terreno del Beit HaMikdash. Usted puede verlo. Y hasta el fondo, vamos a poner aquí así la menorá, para marcar el Makon Kadosh Kadoshim. Aquí era el atrio, por aquí estaba la puerta de las 4 postes. Aquí a la mitad se encontraba el Makon Kadosh, y en la última parte se encontraba el Makon Kadosh Kadoshim, el Mishkan que Yahuwah dijo a Moshe Rabbeinu que edificara. Bueno, según esta formación, o este maqueta, este dibujo, el atrio, lugar apartado a la mitad, y lugar apartadísimo, donde se encontraba el arca del pacto, la menorá, las 12 piezas del ejem, el incienso y el arca del pacto, el Aarón Edot. En esta parte, en la parte trasera correspondiente a esta cabecera, aquí se encontraba como liderando Efraín. Estaba Efraín y Manashe, estaban aquí resguardando esta parte, esta porción. Y en la parte de la entrada se encontraba liderando las 12 tribus de Israel, la casa de Yahudá. Es decir, Yahudá tenía que proteger la entrada al Beit HaMikdash o al Makon Kadosh, a este lugar. Ellos tenían que guardar el Torah de Yahuwah. Guardar, no podían entrar, nadie podía entrar a estos lugares más que los levitas y los kohanim, que eran los únicos que lo podían hacer. Al Makon Kadosh y al Makon Kadosh Kadoshim solamente lo hacían los kohanim. 3. Cuando después del exilio volvió la casa de Yahudá, algunos de la casa de Efraín, que todavía se encuentran dispersos entre las naciones hasta hoy en día. Esto sucedió en el año 70, después de Yahushua HaMashiach. Todos fueron esparcidos hasta que seamos nuevamente reunidos por el mandato del Moshiach, a voz del shofar y con la ayuda de la Ruach HaKadosh. 4. Muchos años después se creó la corporación del Estado de Israel. Israel, lo que actualmente conocemos el día de hoy. Algunos han vuelto de forma voluntaria. Estos son los que han regresado después del exilio. Otros han querido sacar provecho de esta condición, convirtiendo la tierra de Canaán como la tierra más codiciada y peleada de todos los tiempos. Como lo que estamos viendo hoy en día, excepto que todo está bajo el gobierno del maligno y no de Yahuwah, por cuanto cuando vuelva Yahushua HaMashiach, Él nos dará la tierra prometida para que nosotros la poseamos por heredad. Pero no será con nuestro cuerpo carnal, sino con un cuerpo exaltado, con un cuerpo magnificado, de luz, de esplendor, como cuando se encontraba Adán y Hawa en el huerto del Edén. Así es como nosotros vamos a poseer esa tierra. Hablando de este tema, que no quiero meterme mucho ni a profundidad, sobre la creación de la corporación del Estado de Israel. Esto sucedió, hay una declaración, voy a dejar, yo tengo ese documento, abrí ese archivo, busqué ese documento, abrí ese archivo que vi en un video, se llama la Declaración de Balfour. Balfour. Expiró el 31 de octubre del 2023. Apenas hace unos días
expiró. Quiere decir que el permiso que se había otorgado como una renta, los Rothschild habían hecho un negocio con los pueblos que estaban en ese entonces, pagaron una cantidad de dinero por la renta de un lugar para que los judíos pudieran vivir ahí, porque estaban siendo perseguidos. Después de, mucho antes de la Primera Guerra Mundial, estaban siendo perseguidos y ellos querían, además que estos Rothschild eran judíos edomitas, ellos querían un lugar ahí, porque habían sido expulsados. Una vez que ellos se establecieron, rentaron estos terrenos, pagaron por estos terrenos, expiró el 31 de octubre del 2023. El pueblo de Israel, una vez que empezó a estar ahí en el 1948, ya estaba esa renta, ya estaba esa corporación, ya existía. Ellos se agruparon en un lugar y después de que ellos estaban ahí, empezaron a abrirse, a sacar a Palestina, a sacarlos y extenderse hasta lo que hasta el día de hoy se han extendido. Eso nos habla esta declaración de Balfour. Lo último que queda de Israel es librar una gran guerra. La declaración de Balfour y el Estado de Israel venció el 31 de octubre del 2023. Lo voy a leer de forma rápida. Voy a dejar la liga si usted lo quiere constatar que existe ese documento firmado. Dice: la declaración Rothschild-Balfour de 1917 fue una declaración pública emitida por el gobierno británico durante la Primera Guerra Mundial para el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, una región otomana con la pequeña población judía minoritaria. Este fue también un recuerdo formal para arrendar la tierra conocida como Palestina a los Rothschild. El arrendamiento fue por 107 años, comenzando el 2 de noviembre de 1917 y terminando el 31 de octubre del 2023. De esa manera crearon Israel. Escuche bien esta palabra. Esto suena a veces hasta molesto cuando dice uno queriendo articular para que no confundan Israel con Yisrael, muy diferente. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión, jefe de la agencia judía, proclamó la creación del Estado de Israel. El presidente estadounidense Harry Truman, un títere de la camarilla Házara, reconocido a la nueva nación el mismo día. Walter Rothschild y la declaración de Balfour. Les voy a dejar esta liga para que ustedes lo puedan ver. Hay otro video en donde lo mismo sucedió con Estados Unidos. Estados Unidos es una corporación. Independientemente de que existe la República de Estados Unidos, se creó USA. La declaración, les voy a dejar este video para que ustedes lo vean. La declaración de independencia que lo va a llevar a cabo, lo hizo Donald Trump, porque esto está que truena. Por esa razón las guerras. Lo que yo les decía en el comentario en la mañana, que la situación y condición de lo que está sucediendo ahí es política, militar y religiosa. Ese es el encuentro del cual nos habla la Escritura. Israel, ¿qué quiere decir Israel? En realidad Israel no es el nombre de ningún país, ni de una ciudad, ni de un ser humano. Israel es el invento del padre del sionismo, que además es satanista, un padre lobista y periodista austriaco del siglo XIX llamado Theodor Herzl, que es un házaro quien consolidó
diversas corrientes de pensamiento ultraderechista, sionistas, diabólicas, que en un movimiento político oportunista, psicópata, aprovechando el desorden del final de la Segunda Guerra Mundial, en 1948 organizó a un grupo de millonarios házaros extremistas demoníacos, exactamente las 12 familias judías edomitas, codificando el nombre de Israel, acrósticamente hablando, uniendo estas tres deidades. Que juntos forman una unidad como un Dios, un solo Dios o un Dios malo o un Dios trino. Jacob o Israel murió en el exilio, en Misrayim, en las naciones paganas. Entonces Yahuwah usa a Moshe para liberar a la nación de Israel de esta esclavitud, ofreciéndoles la tierra prometida, que es la tierra de Canaán, que hasta el día de hoy, como escribe nuestro rabino, no hemos recibido absolutamente nada de esa tierra. Estas tres palabras, Israel, de forma acróstica, representa a Isis, la primera Isis, representa a Astaret o Esther, representa trono, representa al Estado Islámico, Is representa a Jesús, Is también representa a Hamas, la violencia. La segunda palabra, Ra, es el Dios de la maldad, el Dios Ra, maldad, malo. Y la tercera palabra, El, como nosotros sabemos que aún Elohei comienza con El, también la escritura se refiere a Yahuwah con la palabra El, porque esta es una palabra aramea. Es decir, la combinación del árabe con el hebreo se crea el arameo. Es una mezcla, vamos a decir, un lenguaje contaminado, que no es puro, es contaminado. Que ellos metieron esta palabra El para referirse al dios Moloch, para referirse a Baal. Él también representa Baal. De hecho, Baal y él es lo mismo. Baal es el Señor. Baal, el Señor, que también es él, el mismo demonio. De esta manera, Israel, Isis, Ra, el Dios malo, y él, Baal, hace relación con lo que exactamente se está llevando esta guerra en ese lugar, que no es la tierra prometida, porque Yahushua HaMashiach destruyó el templo, destruyó todo lo que había, porque ellos no quisieron obedecer y escuchar el Torah. Por esa razón, después de la muerte de Yahushua, al año 33, da un tiempo, un lapso, y es el periodo en que los talmidim, los discípulos de Yahushua HaMashiach comienzan a hablar de esta redención,
acerca de Yahushua HaMashiach, que Él vino a redimir a su pueblo y que tenemos que estar listos, preparados, porque Él viene por segunda vez. Esto es de una forma en rúa, no de forma literal, como ellos, el pueblo judío espera que venga como un guerrero, como un rey, haciendo guerra y sacando a todo mundo. Esto sucede en el mundo de rúa, mundo espiritual, porque cuando venga Yahushua HaMashiach, ahora sí va a ser de forma literal, de forma física. Los israelitas vivieron en Egipto como esclavos por 430 años. Ya no somos más esclavos de nadie. Digo nosotros acerca del pueblo de Israel, como al principio yo les hablaba de en dónde estaba yo metido en mi religión. Pero andaba yo con un corazón agradecido. Actualmente yo no puedo hablar en contra de ese pasado que yo estuve, porque yo recibí grandes cosas, grandes bendiciones. Tengo muy bellos recuerdos, tengo muy buenas vivencias que los tuve ahí. Pero Yahuwah no me quería ahí. Yahuwah me quería en este lugar. Que conociera su nombre y por lo tanto fuera libre, fuera liberado. Ellos, Israel, el Israel actual, siguen en esclavitud en manos de las 12 familias házaras, el Deep State, el estado profundo, según lo que nos dice el Salmo capítulo 37, del 1 al 40. Y ellos van a estar próximos a desaparecer. Jacob o Israel vivió y murió en Egipto y su nombre nunca fue cambiado. Aquí le cambiaron Israel por Israel. Porque muchos lugares están relacionados principalmente con el pueblo judío. Muchos masones, mucho házaro están relacionados con el pueblo judío. Este pueblo házaro no son más que judíos edomitas. No son el verdadero pueblo de la casa de Yahudá. Son judíos edomitas. Como en la época de Yahushua. Cuando Yahushua vino a esta tierra, había un rey edomita que gobernaba. Y él era el rey se puede decir, de los judíos en esa fecha. ¿Cómo se llama ese rey? A ver, recuérdenme. ¿Cómo se llamaba ese rey? Que cuando vino Yahushua HaMashiach, él estaba reinando. ¿Cómo se llama ese rey? ¿Cómo? Herodes. Herodes era el rey edomita. Él era el mismo rey Herodes que cuando vinieron estos sabios de Oriente les dijo: ¿cómo que ha nacido un rey? El rey de los judíos. Preguntó a aquellos que estaban a su alrededor, porque como él era el rey, por supuesto que ahí tenía que estar el Cohen Hakadol, el sumo sacerdote de aquella época. Y les preguntaron, a ver, ¿en dónde tenía que nacer? Y ya le dijeron, en Belén. Entonces Herodes le dice, vayan, adórenle, y después de que hayan hecho esto, me dicen en dónde está para que yo también vaya y le adore. Para que yo también vaya y le sirva. Eso es la intención del Hazar. Dice la Escritura que por voz de Yahuwah, enviado a estos sabios que venían de Oriente, estos reyes que venían de Oriente, ellos fueron llevados por otro camino, por otro rumbo, por otro lugar. Así es de que cuando Herodes se dio cuenta que ya no estaban estos personajes que habían venido a exaltar a Yahushua HaMashiach en su nacimiento y además hacerle la circuncisión y presentarlo delante de Yahuwah, dice que Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Esto es algo que nosotros tenemos que poner atención. En la mañana hablábamos sobre la muerte de
los niños y que a veces algunas personas consideran que deben de poner más atención. Pero finalmente es una nefesh, una vida, una alma que es de preocuparse o de ocuparse. Entonces Herodes mandó a matar Herodes, que es un judío edomita. Actualmente los que gobiernan el estado de Israel siguen siendo judíos edomitas. Ustedes se pueden ver en las noticias, hay judíos ortodoxos de otras denominaciones que no aceptan nada del sionismo, no aceptan nada del judaísmo, porque no es la tierra que ellos están conscientes. Pero como hay un bombardeo de información, a nosotros nos llega ya totalmente filtrado. Si no nos damos cuenta, caemos envueltos en la mentira, en el engaño de Hasatán. Seguimos siendo esclavos. A nosotros Yahushua ya nos ha hecho libres. Verso 35, Levíticos, capítulo 26, verso 35. Todo tiempo, mientras permanezca desierta, descansará. Estamos hablando de las consecuencias de desobedecer el Torah de Yahuwah. También estamos hablando sobre rompiendo maldiciones. Vean que hay una condición de que si nosotros no obedecemos el Torah de Yahuwah, hay una situación que tenemos que romper. Vean lo que ya sucedió en el pasado con la casa de Yehudá y con la casa de Efraín. Todo el tiempo, mientras permanezca desierta, descansará. Por aquello que no reposó en su descanso cuando habitabas en ella. Hablando o haciendo referencia de la tierra que entra en su Shabbat. Una vez que el pueblo fue llevado al año que fue llevado en cautiverio, la tierra descansó, por fin descansó, porque no la dejaban descansar. Esto fue cumplido por el cautiverio llevados a Babilonia, que la tierra cumplió su Shabbat, y duró ese Shabbat 70 años. La tierra de Israel pudo descansar, o la tierra de Canaán pudo descansar. También fue cumplida la destrucción de Jerusalén. La tierra tuvo descanso. Después de que se destruyó el templo, ya no había israelitas que podían servir o estar ahí. Fueron esparcidos a todos los rincones de la tierra. Verso 37. Desfallecerá uno sobre otro como delante de la espada, sin que nadie los persiga. No podrás estar en pie delante de tu adversario. Esto es una consecuencia de no escuchar y obedecer el Torah de Yahuwah. Cuando nos volvemos, cuando renunciamos, dejamos a Yahuwah en segundo plano y vuelvo a tomar mi propia vida, vuelvo a las fiestas. Ahorita que ya hoy estamos a 12 de noviembre. Entrando diciembre comienzan las fiestas decembrinas, las famosas posadas en el trabajo, las famosas, hay mucha fiesta, mucha celebración alrededor del mundo. Uno que ya conociendo el Torah, sigue uno participando de las fiestas, de las celebraciones, de los rituales a Hasatán. ¿Quieren seguir en la misma? Eso es decisión de cada uno de ustedes. Pero si usted quiere limpiar, romper esa cadena de maldición en su vida, de su pasado, usted tiene que ser liberado. Trae grande bendición. Yo he renunciado a eso desde hace mucho tiempo y sigo limpiándome, sigo purificando. Para eso es esta enseñanza. Dice, tropezarán unos con otros, como cada uno caerá por la transgresión de su prójimo, en virtud de que todos somos mutuamente responsables uno por otros, o los unos por los otros. En hebreo la palabra responsables es arevim, voz que también significa dulce, grato, lo cual indica que cada uno debe mirar a su prójimo con ahabá, con dulzura, con amabilidad, procurando hallar lo bueno, lo agradable, lo distinguido. Como comúnmente decimos, toma lo bueno, desecha lo malo.
Verso 38, Levítico 26, 38. Te corromperás entre las naciones, te devorará la tierra de tus enemigos. Esto es lo que nos está hablando desde el capítulo 14, desde el verso 14 hasta el verso 38, lo que los Nebuot, los profetas, estaban diciendo que le iba a ocurrir a Israel si no escuchaba y no obedecía el Torah de Yahuwah, por si estaba en desobediencia. Esto ocurrió por medio de mucha desobediencia y culminado en pecado. El rey Eslomo, donde Israel fue dividido en dos reinos, el reino del norte, el reino del sur. Primera de Reyes, capítulo 11, del 1 al 3. Ahí nos habla de esta división. Eventualmente fue disperso por la completa destrucción de Yarushalayim en el año 132 en la era común. Como Hid-Nabé, profetizado por Yahushua HaMashiach en Mateo capítulo 24, 1 y 2. Y desde entonces Israel ha estado dividido en dos casas, ha estado en el exilio, los cuales él está, el mismo Yahushua y la Ruach HaKadosh están reuniendo entre su pueblo, entre su gente, los está tomando entre sus manos y los está sacando, los está trayendo a él mismo. Una historia de estos acontecimientos, de lo que sucedió en la destrucción, lo vemos en las narraciones de Flavio Josefo, La Guerra de los Judíos, un historiador judío que finalmente capta toda esta revuelta, todos estos acontecimientos que fueron donde el pueblo de Israel fue esparcido a todo lugar. Verso 40. Si confiesas tus iniquidades, y aquí es a donde nosotros entramos directamente a tema, con relación con rompiendo nuestras iniquidades. Yahuwah nos trajo de Misrayim, siendo esclavos, también por la religión. Estábamos ahí esclavizados. Nos trajo al desierto para darnos su Torah. Verdaderamente la única forma de ser libres, de ser hechos liberados, es a través del Torah. Resulta que a través del Torah nosotros nos hacemos maldición por causa de que no podemos cumplir el Torah. Pero por causa de que Yahushua envía a su Hijo a pagar por mi maldición, por el castigo de la maldición que me corresponde por no escuchar y obedecer el Torah, entonces Él lleva mi castigo. Pero a mí me corresponde escuchar y obedecer todo el Torah, toda la instrucción. Dice el verso 40. Pero si confiesan su iniquidad, su pecado, su culpa, su delito, y la iniquidad de tus padres, por su infidelidad, lo cual fueron rebeldes a mí, y también caminaron contrario a mí, y también yo iré a ellos al encuentro, y los haré venir, es decir, yo los llevaré a la tierra de su adversario, no que sea tierra de mi adversario, sino que mi adversario tomó por causa de que yo lo dejé ir. Dice, si estos son humillados sus corazones incircuncisos, entonces aceptarán su culpa, su pecado, su iniquidad. Y aquí aparece por primera vez esta palabra, incircunciso. Es la primera vez que aparece en el verso 26. O hace relación cuando el hombre por naturaleza es desobediente, es necio, es rebelde, obstinado, como nos dice la Escritura, rebeldes al escuchar, de dura cerviz, somos tercos, necios. Pero esto no se quedó para que nosotros lo siguiéramos repitiendo. Yo soy Israel, yo soy terco. Yo soy Am Israel, yo soy necio. Yo soy Am Israel, soy rebelde. No es cierto. Yahushua HaMashiach pagó. Y en ese momento que pagó, ocupó mi lugar y fue llevado en el madero toda la maldición que a mí me correspondía, por lo tanto a mí me ha hecho libre. Ya no soy rebelde, ya no soy obstinado, ya no soy necio, ya no soy terco. Ahora yo escucho y obedezco el Torah de Yahuwah.
Esto no es para que nosotros lo estemos repitiendo, de que el Am Yisrael es terco y obstinado. Dice, quiero que usted vea y observe que aquí va a ser una oración, va a haber una oración, pero nunca esa oración, esa petición, no es por toda la familia, no es por el vecino, no es por mi jefe de trabajo o mis compañeros de trabajo. Usted debe notar primeramente toda oración, y este es uno de los errores que todo mundo cometemos porque nos lo enseñaron en la religión, nos lo enseñaron en el pasado, que teníamos que orar, que teníamos que interceder por todo el mundo, como nos dice alguien, por Raimundo y todo el mundo, ¿verdad? Nos dice nuestro rabino, Raimundo y todo el mundo. Oramos, ponemos manos a la ligera, intercedemos, pero no tiene que ser así. Claramente, si nosotros estamos aprendiendo, tenemos que aprender que no podemos orar por lo que está sucediendo en la casa de al lado, por lo que está sucediendo con mi vecino, por lo que está sucediendo con mi primo, con mi prima, con mi tía, con mi tío. Yo no puedo orar por ellos. Esto está, no que esté prohibido, pero no lo dice la Escritura. Aquí dice, si confiesan su iniquidad, su pecado, y la iniquidad de tus padres, ¿para dónde va la línea? Para arriba, ¿no? Para arriba, la iniquidad de tus padres, y por su infidelidad, los cuales fueron rebeldes a mí, dice, yo también, ellos caminaron contrario a mí. Yo me voy a rebelar. Para que haya una restauración total del pueblo de Israel, es necesario arrepentirse. Aquí es donde nosotros tenemos que arrepentirnos. Es decir, ya no volver a cometer lo que hicimos. Confesar. Tenemos que confesar eso que hicimos. No solamente los pecados personales, lo que yo hice, sino también los pecados cometidos por mis antepasados. ¿Quiénes son mis antepasados? ¿Quiénes son mis antepasados? Mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos. La línea que viene en una de las enseñanzas de Rabino Natán nos habla acerca de la piedra, ¿se acuerdan? De la piedra donde fuimos extraídos, que es Abraham y Sarai, del hueco de la cantera. Nos habla Yahuwah, ellos son nuestros padres. ¿Por qué razón son nuestros padres? Dígame usted, ¿por qué razón son nuestros padres? Nuestros abuelos, nuestros ancestros. ¿Por qué no dice, ora, intercede por el vecino, por el de al lado, por el familiar, por todo el mundo? No podemos orar por todo el mundo. Eso nos lo enseñaron en la religión. Ahí nos dijeron que podíamos orar por todo el mundo, pero ellos no escudriñan Torah. Ellos leen Biblia y solamente desde Mateo hasta Apocalipsis. Solamente eso leen. Y una que otra palabrita que les conviene toman del Antiguo Testamento. Pero nosotros tenemos que obedecer lo que dice la instrucción de Yahuwah, todo el Torah. Vamos a aprender cómo se hace esa plegaria, esa petición. Aquí lo estamos leyendo del libro de Levítico capítulo 26, verso 40 y 41. Si nos arrepentimos, si confesamos nuestra iniquidad. Vamos a ver a un hombre que hace esta petición y vean que no ora por el vecino, por el familiar, sino hace su petición. Vamos a ver cómo lo hace. Yo le quiero pedir que usted prepare, ya con esto voy a terminar con esta oración, voy a terminar esta segunda parte, va a haber una tercera parte, donde vamos a hablar acerca del año de perdón de la casa de Yahudá, de Efraín, 1996. Vamos a hablar, ¿dónde dice? ¿Dónde está escrito? ¿Por qué razón es que comenzamos a hablar el nombre de Yahuwah hasta este tiempo? ¿Por qué no fue antes? ¿Por qué hasta este tiempo?
Prepare usted su talí o un manto, algo que pueda usted necesitar para cubrirse su cabeza, cerrar la puerta. Prepárelo usted porque va a llegar un momento en que lo vamos a tener que usar. En la mañana, en la plática de la mañana que tenía con la congregación, yo les comentaba, cada vez que nosotros leemos la porción del Torá, tenemos que hacerlo sintiendo lo que estamos leyendo. Si habla ahí de un ruego, de una súplica, yo tengo que hacer ese ruego, esa súplica. Si habla ahí de exaltar, como un salmo, exalten a Yahuwah, yo tengo que exaltar. Si esa es mi porción de lectura diaria, una porción diaria de lectura, yo tengo que, yo les dije, está mal que lo diga, tenemos que actuarlo. Actuarlo no de manera de hacer teatro, sino de personificar la lectura que estamos haciendo. Si está hablando de pedir perdón, tenemos que ponernos en la postura de pedir perdón. Si está hablando de hacer guerra, es tiempo de hacer guerra, porque ese es tu tiempo de lectura. A veces cada uno de nosotros tenemos una lectura muy diferente, o estamos leyendo una porción diferente, pero esa lectura no fue casualidad. Es una lectura que Yahuwah ha puesto en tu vida para que tú la vivas, para que tú la expreses, para que tú la manifiestes. En este momento vamos a leer el libro de Daniel, capítulo 9, a partir del verso 1. Y vamos a adoptar la personificación de Daniel, cumpliéndolo en mi vida, porque es lo que Yahuwah quiere para mí. Romper esas cadenas de maldición, esas cadenas de opresión, esa cadena de desobediencia, por causa de que nosotros no hemos obedecido el Torah de Yahuwah. Vamos a ir leyendo Daniel capítulo 9 a partir del verso 1. En el primer año de Darío, Dar-Yavesh, el hijo de Asuero, Ahasverosh, del linaje de los Medos, Madai, quien reinó sobre el reino de los caldeos, de los Hasdim, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, comprendí, es decir, discerní. Por eso les decía, fíjense, este Nabí Daniel estaba leyendo el libro de Yirmiyahu, de Jeremías, y él estaba teniendo este discernimiento. Este discernimiento viene por la Ruach HaKadosh. En el momento que él se dio cuenta que algo estaba sucediendo y que una palabra, hablando en Nebuá, en profecía, acerca de Israel, se estaba cumpliendo en ese momento, él tenía que adoptar ese papel, tenía que adoptar esa interpretación de convertirse, de cumplir la palabra de Yahuwah. Yo, Daniel, comprendí, vino ti, por los libros, el número de los años, cuál fue por la palabra de Yahuwah, al portavoz Yirmiyahu. Yo le puse la palabra portavoz. ¿Por qué portavoz? Porque ya expliqué en alguna ocasión que la palabra en hebreo es Hanabí, el mensajero de Yahuwah, el portavoz. Si yo digo el profeta Yirmiyahu, como yo ya sé qué significa profeta, significa adivino o no un mensajero de Yahuwah, que así lo manejó la religión, es otra cosa. El portavoz Yirmiyahu, que se cumpliría la desolación de Yarushalayim 70 años. Aquí está hablando Daniel de lo que el Nabí Yirmiyahu había dicho que iba a ser este tiempo de deportación, 70 años. Ya estaba por cumplirse, o ya se estaba cumpliendo, o ya se había cumplido. Esto lo vamos a ver. Verso 3. Volví mi rostro a Yahuwah el Creador. ¿Qué quiere decir volver? Frente a frente, no contrario. No contrario como Nimrod. ¿Se acuerdan que hay una palabra que dice que él se había puesto en contra de la cara de Yahuwah? Nimrod estaba volteando contrario al rostro de Yahuwah. Daniel vuelve su vida, su rostro,
al rostro de Yahuwah, para buscarlo diligentemente en petición y súplica, con ayuno y tela de cilicio y ceniza. Esta actuación, esta interpretación de parte del Nabí Daniel no era a la ligera, no era como nosotros lo vamos a hacer ahorita, que vamos a usar nuestro talí. ¿Ya tienen listo su talí? Vamos a extender el talí. Extiendan su talí. Ya extendieron su talí, como lo hizo el Nabí Daniel. Van a cubrir completamente, cubrir completamente su talí. Y ahorita les voy a decir qué es lo que vamos a hacer para hacer esta petición. Yo no sé si usted rompió maldiciones y cadenas en la primera enseñanza. Si no lo hizo, lo vamos a hacer en esta ocasión. También lo vamos a hacer en la tercera parte. Dice, verso 4. Intercedí a Yahuwah, mi Creador, e hice esta confesión diciendo. Pueden cubrirse, yo lo voy a dejar destapado porque estoy leyendo la escritura, pero usted cúbrase y repita estas palabras, las palabras de Daniel que salieron de su corazón, que salieron de un momento de desesperación, de angustia, porque estaban en prisión, llevados cautivos, y ahora viene esta respuesta. Usted repite estas palabras. Por favor, Yahuwah, el Creador grande y temible, quien guarda el pacto y extiende su bondad sobre aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Nosotros hemos cometido iniquidad, hemos pecado y actuado con maldad, y nos hemos rebelado, nos hemos alejado y desviado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Hemos escuchado a tus siervos los Nabiim, los portavoz, quienes hablaron en tu nombre, y a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. A ti, Yahuwah, pertenece la justicia, a nosotros la vergüenza en el rostro este día. A los hombres de Yahudá y a los habitantes de Jerusalén y todo Israel, a los que están cerca y los que están lejos, por toda la tierra donde tú los arrojaste, donde tú los llevaste allí, por la infidelidad que hemos cometido contra ti. Oh Yahuwah, nuestra es la vergüenza de tu rostro, a nuestros reyes, nuestros príncipes y nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. A ti, Yahuwah, nuestro Creador, pertenecen la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado a ti, a Yahuwah, y no hemos escuchado ni obedecido la voz de Yahuwah, nuestro Creador, ni hemos caminado en sus instrucciones, en su Torah, lo cual colocaste delante de nosotros por las manos de tus siervos, los Nabiim, los proclamadores. Todo Israel ha traspasado, ha transgredido tu dirección, tu Torah, tu instrucción, tu ley, y se ha apartado sin querer escuchar ni obedecer tu voz. Será derramado sobre nosotros el juramento y la maldición que está escrito en tu instrucción por medio de Moisés, el siervo de Yahuwah Elohei, porque hemos pecado contra ti, Yahuwah. Has confirmado tus palabras, las cuales hablaste contra nosotros, contra nuestros jueces y gobernantes, que nos juzgaron, trayendo sobre nosotros tan gran calamidad, el cual nunca se había hecho bajo el firmamento.
como lo ha sido hecho contra Jerusalén. Como está escrito en la instrucción de Moshe, todo este mal cayó sobre nosotros, y no nos hemos humillado en petición y súplica delante de Yahuwah nuestro Creador, volviéndonos de nuestra perversidad, de nuestro pecado, y entender, leer o estudiar tu verdad. Por tanto, ha estado vigilando Yahuwah la maldad y la trajo sobre nosotros, porque justo es Yahuwah nuestro Creador en todas sus obras que ha hecho, y no hemos escuchado ni obedecido su voz. Ahora Yahuwah nuestro Creador, quien sacó a su pueblo de la tierra de Egipto, de Misraim, con una mano fuerte, y te has hecho un nombre como hasta este día. Hemos pecado, hemos transgredido. Oh Yahuwah, de acuerdo a todos tus actos de justicia, haz volver por favor tu ira, tu furia, desde tu ciudad de esplendor y tu monte Kadosh, tu monte apartado, porque por nuestros pecados y por nuestras iniquidades y la de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo se han hecho objeto de desprecio entre todos los alrededor de nosotros. Ahora escucha, oh Yahuwah, nuestro Creador, la petición, el ruego de tu siervo y las súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu lugar Kadosh apartado, que está abandonado, desierto, desolado, por amor de ti mismo, oh Yahuwah, de ti mismo. Inclina, mi Creador, tu oído y escucha. Abre tus ojos y mira nuestra desolación, y la ciudad la cual es invocado tu nombre, porque no es por nuestra rectitud que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por la gran compasión y bondad. Oh Yahuwah, escucha. Oh Yahuwah, perdona. Oh Yahuwah, atiende y actúa. No demores, no tardes tu propósito, por amor de ti mismo, Yahuwah Elohei, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Omein, omein. Toda Rabá Yahuwah, usted ha confesado, ha declarado las palabras mismas del Naví Daniel, y eso trajo, ¿ustedes saben quién era el Naví Daniel? No era cualquier personaje, no era una persona que no atendía las cosas de Yahuwah. El Naví Daniel era un varón que había nacido en el exilio y que durante ese tiempo había apartado su vida de no contaminarse ni con Babilonia, ni con la comida del rey, sino él se había dedicado a servir a Yahuwah, estando en el exilio. Quiero preguntarle a usted, ¿usted dónde vive actualmente? Nosotros vivimos en el exilio, vivimos en Misraim, vivimos en el mundo, pero todavía no hemos sido llevados a la tierra de Canaán, a la tierra que Yahuwah ha prometido a nuestros padres. Usted debe sentirse liberado si usted hizo esta petición, esta tefilot. Fue de acuerdo a Daniel, en base a la estructura que Yahuwah puso en el corazón de Daniel, estas palabras. También nosotros hemos hecho esta petición, en base a la estructura que Yahuwah nos ha dejado. No nos hemos inventado absolutamente nada, no nos sacamos de la manga algo que no existe, sino algo que está dentro del Torah de Yahuwah. Usted debe sentirse libre porque Yahuwah ha traído esa libertad, ha roto esas cadenas de maldición que son generacionales para arriba, es decir, para sus padres. Usted ya mencionó a sus padres, ya pidió perdón por causa de que ellos
no guardaron el Torah de Yahuwah. Por lo tanto, le corresponde a usted obedecer, escuchar y obedecer el Torah de Yahuwah y seguir sus muedín, lo que dice su palabra. Todo lo que dice, no solamente el Nuevo Testamento, no solamente gracias o siempre gracia, sino todo el Torah de Yahuwah. Si usted no ha hecho la inmersión de purificación, tiene que hacerla, tiene que buscarlo lo antes posible. Si usted que no ha hecho su circuncisión, tiene que hacerlo, porque eso está escrito en el Torah. No lo digo yo, no lo estipulo yo, sino está escrito en su Torah. Y como leímos en el último pasaje de Levítico, Vayikra, capítulo 26, verso 41, si entonces son humillados sus corazones incircuncisos, al volver nuestro corazón, no solamente nuestro corazón, sino nuestros oídos, nuestros ojos y nuestra boca siendo impuras, siendo inservibles para Yahuwah, ahora se vuelven circuncisos por causa del Torah de Yahuwah. Usted siéntase libre, tiene que sentirse libre, tiene que sentirse liberado, porque así lo dice la palabra, no lo digo yo. Hablamos una palabra del Naví Daniel, un profeta usado, ungido por Yahuwah para traer toda esta liberación. Uno de los grandes Naví, profetas que traían la revelación de la segunda venida de Yahushua HaMashiach. Hasta aquí esta enseñanza. Yahuwah les bendiga, Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Shabbat Shalom, Shalom Aleichem, Am Yisrael.